Pues hoy les quería hablar de cómo TRPC, bueno, yo lo pronuncio en inglés, TRPC, cómo se ve el futuro del backend y probablemente el mundo full stack también. Y pues nada, para los que no me conozcan, pues ya llevo tiempo haciendo estos eventos y ya he dado otras charlas, pero nada, soy Jesús Boza, arquitecto de software. Actualmente trabajo como frontend senior en una empresa que se llama EVA, hacemos cosas médicas. Y nada, co-líder de Barranquilla JS y también de Caribe Dev. Y nada, me gusta la salchipapa. Y el día que tengan alguna pregunta o alguna, no sé, un pensamiento de carrera, se pueden acercar a mí y preguntarme lo que sea. Ya llevo tiempito programando, trabajando como desarrollador, como unos 7 8 años por ahí, y pues más o menos sé de la cosa. Entonces, pues nada, cualquier duda, así que necesiten o algo, se acercan hacia mí. Ya por ahí algunos estudiantes o personas a que he mentoreado les ha ido bien, entonces creo que lo hago más o menos bien. Y si nada, no lo hago bien, no me funen por redes sociales porque la vaina está potente últimamente y tratamos de construir carrera, ¿ok? Entonces, funas en público, por favor. No. Entonces, hablando para lo que vinimos hoy, ¿qué es TRPC? Bueno, básicamente TRPC es una cosa mágica que nos hace conectar el backend, el frontend de una manera muy especial y muy fácil. Por ejemplo, así de simple es nosotros comunicarnos con el backend y el frontend. Si vemos acá, y esto funciona acá, ven que utilizar una query es súper simple, es simplemente llamar una función y si quisiéramos, podríamos obtener los datos de acá arriba en una sola línea. Por ejemplo, miren que nosotros, por ejemplo, para los entendidos que ya han probado GraphQL y REST y otras cosas, aquí nosotros no tenemos que hacer como la construcción de la query o la construcción de un esquema o de pronto validar estos datos de una manera súper complicada y obtener el tipado. No, simplemente nosotros mandamos un array o un string o lo que sea y lo recibimos de una manera simple y bastante tipada. Entonces, pues es una cosa de 2 líneas de código si quisieran. Ahorita tendremos más, veremos más a profundidad el código. Realmente es así de mágico. Pues sí, hay una configuración inicial en la que lo configuramos más o menos, pero es tan fácil como crear una función en el backend y llamar a esa misma función en el frontend. ¿Cómo? Pues lo vamos a ir descubriendo a medida que vamos hablando, ya que nuestro siguiente paso es ver cómo funciona esto tan mágico. Pero bueno, creo que no se ve casi, sí o que tendría que haber planeado esto con más detenimiento y ver si, bueno, pero ahí lo vamos hablando. Igual vamos a pasar esta charla también por los canales de Caribe Dev y Barranquilla JS en el caso de que de pronto no puedan ver alguna letra en este caso. Pero nada, vamos a trabajar en, digamos, un backend o un frontend, que el backend lo podemos también reemplazar por server, en el cual simplemente nosotros, el primer paso que hacemos es definición de la API en el servidor. Este va a ser nuestro paso para nosotros configurar lo que queramos. Eh, y aquí mismo, pues nada, generamos una función que sería la que tenemos atrás, que sería, a ver, yo utilicé user list. Y nada, simplemente en el backend creamos esa función y eso va a generar un archivo que vamos a compartirle al front, ya sea por medio de un mismo monorepo. Podemos hacer el build y en ese monorepo nosotros compartimos ese archivo al momento del build o al momento de correr el servidor. También podemos mandarlo por una librería privada y también lo podemos pasar arrastrando y soltando en el navegador. Con ese archivo ya nosotros vamos a tener en el cliente, pues nada, instalado la librería o la función que nosotros querramos para leer cosas de TRPC. Y con ese archivo ya nosotros tenemos el esquema y todas las funciones o tenemos mapeado el esquema de qué funciones existen en el backend. Y con eso hacemos el llamado simple de la función y una vez que la llamamos, pues nada, se hacen los procesos de serialización. Recordemos que serialización es como transformar la data para que se vea como el string que dice como que HTTP dos puntos, mi web, mi API. Y
Básicamente se hace un envío de datos y ese envío de datos lo ejecutamos en el servidor. Es donde nosotros leemos, mira, ve, el front está llamando user list. Y ahí simplemente vemos qué hacemos, buscamos la información, ya sea en base de datos, la inventamos, la creamos ahí mismo y se la pasamos al frontend en la recepción y uso, que sería la respuesta HTTP, como lo venimos trabajando la mayoría del tiempo. Realmente es así de sencillo. Luego les muestro el código para que vean que en realidad, o sea, hay una configuración inicial, pero así de simple, tanto crear una función en el back y llamarla en el frontend. Entonces, hay una discusión que se habla bastante acerca de si gRPC y tRPC es lo mismo. En realidad no lo es, ya que pues gRPC es una tecnología bastante robusta de información que se utiliza normalmente en la arquitectura de microservicios, que es llamar procesos de una manera súper baja y súper, sí, a súper baja latencia. Normalmente lo he visto en esa implementación. También hay implementaciones en WebRTC que es como en tiempo real, pero digamos que el uso normal de gRPC es en comunicaciones entre backends o entre servidores. Normalmente se utiliza acá. Normalmente esta tecnología esto se utiliza en muchos lenguajes de programación, por ejemplo Go, Rust, TypeScript, Node.js, lo que ustedes quieran. Utiliza normalmente HTTP2 por el tema de que utiliza tecnologías como son buffers de datos. Utilizan algo llamado que se llama protocol buffers, que si quieren podemos extendernos más acá, pero es digamos que una comunicación bastante rápida que no se realiza tanto los datos. Normalmente es un poco más complejo de trabajar que la tecnología la que hablaremos el día de hoy, que es tRPC, que la T es por TypeScript y nada, el RPC es Remote Procedure Calls, que son básicamente un nombre bonito para llamarle a las funciones que se ejecutan en otro lado. Ya, y esto puede trabajar tanto en HTTP 1 como HTTP 2 o ni siquiera un HTTP seguro, si quieren. También lo pueden trabajar en monorepos, digamos que de pronto no tienen una conexión a HTTP, también lo pueden hacer, ya que como les digo, es simplemente llamar la función desde el frontend hacia el backend, así de sencillo. Entonces, ¿por qué alguien debería utilizar esta tecnología? Pues hay bastantes usos que le podemos dar. Aquí yo traté de organizarlas como que las más relevantes. Podemos repasarlas rápidamente uno por uno. También en la demostración de código intentaré ser lo más claro también para que vean cada uno de estos puntos. Realmente TRPC es una cuestión a la que le tengo bastante fe. Lo hemos visto en productos ya bastante llamativos. Hay partes de Twitch que funcionan con esto, hay partes de Netflix que funcionan con esto. Esto es una arquitectura bastante utilizada en las software as a service, que normalmente tienen un monolito por lo general. Producciones pequeñas, aplicaciones medianas, quizás grandes si es más conveniente utilizar GraphQL y otras cosas como ya son lo que ya hemos utilizado toda la vida, que son funciones de REST y HTTP. Hablaremos también de esas desventajas. Claro que tRPC no cubre todo el espectro de lo que nosotros podemos hacer de un lado a otro, que es frontend y backend. Hay cosas que no hacen, como por ejemplo el tema de pasar de pronto buffers de datos, como estábamos hablando hace un momento, archivos, videos, transferencias de cosas así pesadas. Normalmente se utiliza tRPC, como lo señalé hace un momento, que es serialización de datos, mover string, mover números, mover sí, cadenas de texto, mover objetos, mover estructuras, mover tuplas, mover diccionarios, cosas que son más serializables. Ese es como el enfoque más ideal de esto. Sin embargo, pueden explorar que hay un mundo con este ecosistema en las cuales pueden probar todas esas ideas y ver si les funciona adecuadamente. Porque en realidad
y seguimos un poco aquí trabajando en mostrándoles estas funcionalidades. TypeScript es perfecto para esto. Normalmente si ustedes quieren utilizar esto con JavaScript pueden hacerlo, pero sin embargo no se los recomiendo tanto porque el enfoque es trabajar con una seguridad de tipos de lado y lado, tanto de backend como del lado del frontend, que si yo te voy a mandar un número eh, y me vas a mandar un número, tengamos claro de lado y lado que vamos a recibir cada cosa, que es algo de pronto con lo que no tenemos en HTTP, que nosotros podemos saber qué mandamos, pero de pronto no qué recibimos. Tenemos que tiparlo de nuestro lado o recibir un esquema del otro lado del backend, como por ejemplo también pasa con GraphQL, que nosotros para saber qué necesitamos o qué va a venir del backend ajeno, necesitamos tener un esquema y revisar en ese esquema los tipos de la query que estamos mandando. Entonces vamos a ver eso un poco más a detalle también en la prueba técnica, en el código. Esta tecnología de TRPC también, no se asusten, es interoperable entre varios frontends, es decir, que un mismo servicio de TRPC puede estar escuchando y mandando eventos a diferentes frontends. Está súper, hiper, mega optimizado para aplicaciones web. De hecho, en la documentación oficial van a ver bastantes proyectos que funcionan con ya sea Astro, Next.js, diferentes frameworks como también puede ser Gatsby o Angular o Vue, lo que ustedes quieran. En realidad también es una comunicación muy transparente, como les digo, lo que ustedes envían está seguro, vamos a estar 100% seguro que es lo que recibe el backend y lo que nos manda el backend vamos a estar 100% seguro que es lo que nos mandan. Entonces es súper transparente. Hay una fácil migración desde REST. Si es lo que ya vienen usando desde hace mucho tiempo, eso va a ser súper claro para ustedes. Va a haber mucho menos código repetitivo. Hay bastante comunidad. Hay varios youtubers que hablan de este tema también, normalmente en inglés, normalmente en español seguimos trabajando en las mismas estructuras. Ojalá cambie un poco y también de pronto con esto incentivarlos también a ustedes para que prueben estas tecnologías nuevas. Es muy fácilmente escalable verticalmente, simplemente agregándole, yo que sé, más RAM o más CPU en el AWS, o digamos que ustedes tienen un sistema serverless que nada más es poner su aplicación backend a correr en un puerto y ya, súper fácil de ser escalable en cualquier ecosistema. Normalmente, como les digo, esto ha trabajado con todos los enfoques que nosotros tenemos, que pueden ser autentificación, autorización, manejo de contextos y manejo de recuerdos, que nosotros normalmente utilizamos cookies o el local storage. Bueno, aquí esto maneja como contextos también para nosotros comunicar información que ya tenemos como que sencillamente guardada. Y nada, toda la API está autodocumentada para que nada, cualquier función que no recuerden o que no tengan claridad puedan hacer una búsqueda sencilla. Y nada, entonces yo le iba a mostrar también cómo funcionaba un poco también el código de esta aplicación, que pues nada, la construí como en 2 minutos esta tarde, en la que creaba pues esta aplicación de notas en las cuales voy a hacer uso de esta tecnología que es TRPC, para que vean que, a ver, voy a buscar también a tener a la mano el código y a tener a la mano esto para mostrarles. Sí, entonces pues nada, aquí todo está funcionando correctamente. Por ejemplo, aquí tenemos, aquí nos están regañando por la luz, pero no, si quieren lo podemos poner en modo claro y ya. Aquí yo utilicé Tailwind CSS y ¿cómo se llama? Y ¿cuál es otro? Daisy UI, que se las recomiendo, son librerías bastante utilizadas de frontend y normalmente, pues nada, si quieren un día piden una charla sobre eso también. Aquí Luis tiene el código en modo oscuro, jaja. Entonces aquí también hay que pasarlo a tema de color clarito. No tienes uno, Luis. No me digas que no tienes instalado un tema claro.
Bueno, aquí sí nos jodimos. Pero ojalá lo puedan ver. Vamos a aumentarle el tamaño de letra. Y aquí sí debemos pensar como que, güey, o sea, necesitamos mostrar esto. Deberíamos, bueno, en fin. Seguimos aprendiendo, gente. Esto es así, el mundo del show en vivo es así. Bueno, y pues nada, como les decía, aquí yo creé una aplicación bastante sencilla de notas en las que nada, hago un fetch de notas, creamos las notas, las cambiamos de estado y la eliminamos. Aquí, por ejemplo, vamos a probar todas las funcionalidades que pueden ser, bueno, ya probamos el cambiar una nota de estado, vamos a crear otra nota y ya. Y ya ustedes saben que esto funciona, elimina y cambia de estado. Entonces, pues nada, es bastante sencilla la aplicación. Y pues miren, aquí nosotros, por ejemplo, no tenemos que utilizar ningún controlador ni nada. Simplemente como en la presentación creamos una función, utilizamos una función del lado del frontend que está totalmente documentada, nos dice que nos va a devolver y nos da todos los datos sencillamente, simplemente llamándolas como un query y más abajo nosotros las renderizamos. Miren que TRPC nos provee con todas las funcionalidades que puede ser el estado de carga, el estado de error, todo eso ya está por debajo, nosotros no tenemos por qué preocuparnos por nada y ya al momento de tener los datos simplemente nosotros lo renderizamos y ya. Entonces, como les digo, esto es súper sencillo. Aquí nosotros nos vamos al momento de crear nosotros nuestras notas del lado del backend. Imagínense que esto es un backend en otra aplicación también si lo desean, en la cual nosotros simplemente creamos la función de obtener todas las notas. Y ya, miren por ejemplo que aquí nosotros tenemos una conexión de Prisma, que normalmente es un llamado a una base de datos. Y bueno, vamos a quitar esto para más placer visual. Y nada, sencillo, aquí podemos tener también, en vez de find many, podemos retornar simplemente un array y mira, este mantiene otra configuración de teclado. Latinoamericano será. Sí, aquí nosotros podemos utilizar crear y esto se va automáticamente a tipar de lado y lado. A ver, a ver, a ver. ¿Cuál era el otro dato que yo tenía en la query? Miren, por ejemplo, miren, ya aquí ya vemos que nosotros cambiamos el dato y aquí el sistema nos dice como que esa vaina no existe. Esto nada más contempla un nombre. Entonces vieron que es básicamente súper rápido, se tipa ella misma automáticamente. Bueno, aquí vamos a ver el contexto de Prisma, que Prisma, dime qué contexto es este, que tiene una nota. A ver, la nota tiene... eh, a ver, de aquí dice, tiene un título, tiene un content. Ok, entonces nada más aquí le ponemos título, título y ya. Estoy nervioso, amigo. Esto es live coding. Nunca antes visto. Un momento, un momento. Título ya. Ya. Y aquí dice el... Mierda, no se puede guardar. Ah, no, sí, aquí ya está. Y entonces el man nos dice como que, hey, ven acá, pero tú también me pasas un ID. ¿Cómo así? Y yo, bueno, vale, ¿quieres el ID? Vale, te lo paso. Y él mismo, o sea, así como uno lo va tipando en el backend, el frontend se va actualizando. Esto es posible porque, pues nada, al momento de hacer surf, nosotros vamos jalando la actualización del backend. Y el backend nos pasa el archivo con todos los tipos y dónde es que él debería apuntar esos datos. Eso lo hace por debajo. Normalmente nosotros no nos preocupamos por esta capa nunca, ya que esto todo se hace por debajo mágicamente. O sea, y digo mágicamente aquí en confianza con ustedes porque, hey, sí, es una presentación y hay que decirlo así. Pero obviamente tú tienes su complejidad por debajo y sus consideraciones, pero normalmente las personas que hacen la librería son las que se preocupan por eso. O cuando nosotros tengamos un error bien complicado que digamos como que, ¿por qué? Ya, pero mientras tanto, no. Bueno, aquí, y aquí vemos que nos dice como que, oye, man, completed se declara aquí. Bueno, aquí lo escribí mal.
porque por debajo está tipado mi componente y mi componente sabe específicamente. Mira, me faltó una D. Ya, entonces ya le pongo la D y wow, el frontend enseguida, el node card que tiene también su tipado por debajo, el man estaba esperando justamente eso y si yo no le doy eso, el man llora ya. Y todo está perfectamente tipado desde el backend hacia el frontend y no tenemos que preocuparnos por meterle un esquema, que vamos a parsear el esquema, que si Python nos mandó el tipo UUID 942, tenemos que nosotros eso transformarlo a un string, no nada. Aquí todo está tipado, el backend nos dice que es un string y a nosotros nos llega un string en el frontend. Y todo está perfectamente tipado que el momento que algo cambie, el frontend dice como que, hey compadre, no me estás pasando esa propiedad. Lo vimos en vivo y lo vimos ahora. Esto funciona normalmente con todo lo que nosotros venimos acostumbrados a trabajar en el frontend. Esto hace push, delete, create, update, todo lo que ustedes quieran. Por ejemplo, acá nosotros tenemos una función para jalar la información, que normalmente es el get. Aquí nosotros tenemos una función para completar una nota, que normalmente es un update. Acá nosotros llamamos de esta forma una mutación en TRPC. Nosotros llamamos tanto el create, el put y el delete como mutation porque son mutaciones de alguna cuestión. Es la convención que se usa en TRPC. Y pues nada, por ejemplo, si nosotros queremos utilizar estas mismas funciones de crear y de actualizar, nos vamos a ir a este archivo que se llama notecard, que ya lo vimos, que era el que estaba obteniendo toda la información y pues acá nosotros, miren, nosotros instanciamos la mutación para dos cosas. Para uno, o bueno, ustedes si quieren no lo pueden hacer, pueden solamente llamar la información. Pero si la instancian, pueden crear la mutación, pueden mandarla cuando ustedes quieran, pueden escuchar cuando esté cargando y pueden también cancelarla y también pueden hacer refetch si ustedes quieren. Por ejemplo, acá yo cuando una nota fue creada o borrada, yo manejo simplemente un refetch y aquí cuando ustedes borren una mutación o lo que ustedes quieran, cuando se haga correcta o de mala forma, se va a llamar bueno, cuando se haga correctamente y todo funcione bien, se va a hacer un onSuccess y ahí es donde vamos a actualizar la información. Entonces, si vemos en el código esa misma implementación, pues nada, aquí nosotros ponemos un título y acá hacemos el create y cuando hay un onSuccess, pues se debería renderizar, pero no se renderizó por una cuestión de caché que se hace es reiniciando el servidor. Pero porque se preguntarán, bueno, esto es un tema de caché que no hice, pero básicamente está haciendo un caché de la información, que esto me salió mal porque es en vivo, pero si utilizaríamos una, otro framework web, probablemente no nos hubiera pasado y hubiera hecho el refresh completamente normal. Aquí vamos a actualizarlo para que vean que sí se hizo la mutación. Nada, no se hizo. De pronto hubo un error. ¿Cómo? Cierto, cierto, cierto. Entonces tengo que, claro, bien, es que ese es el miedo que uno siempre tiene cuando hace las vainas en vivo, porque pasa pena uno, pero menos mal ustedes están prestando atención. Sí, no les voy a hacer la típica, que no, eso era para que ustedes estuvieran prestando atención, pero miren, fijo, se actualiza la cuestión y todo pasó bien. No era el tema del caché. Esto es como cuando ustedes hablan, cuando hablas con el project manager y le quieres meter pago para que no, esa vaina se demora y tal. Uh, pero que va, era cool la vaina de una línea de código. Las vainas así pasan. Pero sí, estaban atentos y me corrigieron, vieron. Es la magia del código. Y aquí le dan a eliminar y wow, increíble. Le cambian de estado, wow, increíble. Crean una nueva, increíble también. Ya, vieron así fijo, así el onSuccess hace el refresh y ya todo fino. Y todo completamente tipado desde el backend hacia el frontend. ¿Qué tan complicado es hacerlo? Bueno, normalmente no es complicado porque normalmente lleva una configuración bastante mínima. Si ustedes de pronto quieren ver cómo se configura desde cero,
Uno, tienen mi repositorio. Yo ahora en el grupo, en todos los grupos y en YouTube, si esto sale en YouTube, les voy a pasar todos los links para que ustedes prueben uno por uno todo lo que se hizo acá en vivo. Y nada, está bien la documentación de, por ejemplo, mi proyecto, el que estoy utilizando. De hecho, es simplemente un template que se hace acá en TRPC. Para ustedes hacer esta demo, bueno, aquí, por ejemplo, también les pasan la configuración que yo acabo de poner acá. Normalmente yo no puse toda esta cantidad de código porque pues no es necesaria, pero hace lo mismo que estamos haciendo. Es una configuración bastante mínima, es ponerle que si la URL, cuáles son, de dónde quieres leer los endpoints, normalmente es eso, no es una configuración bastante tediosa. Y si ustedes se van a la documentación, hay una sección que dice acá Awesome TRPC Collection, que son bastante proyectos pues nada, que se utilizan con este mundo. Yo utilicé esta que se llama Create Tree App, que básicamente es hacer una instalación sencilla y les crea todo este template para que ustedes puedan crear su aplicación de notas o no sé, se atrevan a hacer un backend más complejo. También no sé si de pronto ustedes son los que se pelean son los frontend que se pelean con los de backend. Dicen como que ahí me mandaste un Swagger o una vaina que no se entiende, no encuentro tu documentación en GraphicQL. Nada, esta vaina es simplemente leer en el frontend de dónde viene la cosa, como que, esta vaina me va a regresar esto, y tal cual me regresa eso, sin hacer operaciones extrañas, ni que un define, que si es null, nada, esto te manda el archivo o no te lo manda, y ahí tú lo manejas con el is loading o is error y tal. Aquí también, claro, si están acostumbrados a ver las cosas de backend en una manera un poco más visible, hay aquí extensiones que pueden utilizar tanto si quieren ver cómo, por ejemplo, acá yo estoy utilizando una extensión para ver los llamados en la consola. Esto nada más se ve pues en el frontend y aquí ustedes ven, si vamos a recargar la página y se ven los logs, si no me deja mal. Sí, sí me dejó mal, pero está escondiendo los mensajes. Aquí están. Ven, aquí está todos los queries que se están haciendo. Son extensiones bastante sencillas. Normalmente ustedes tampoco tienen que configurar eso, pero es bastante transparente todo lo que se hace desde el backend y el frontend. Aquí creo una especie también de Swagger para los que están acostumbrados a presentarle de una manera clara o un poco más clara al frontend, como que, oye, mira, ve, esto tiene esta documentación, te voy a regresar esto, pero normalmente esto también está autodocumentado porque él lee el esquema de TRPC y él identifica todo eso por sí solo. Y no, en realidad es bastante sencillo, es bastante cómodo, es bastante escalable. No hay como algo a que tenerle miedo de pronto en temas de escalabilidad. Por ejemplo, se habla mucho de qué tan escalables son soluciones también eh, como Prisma, como Drizzle o ORM, pues esto es un poco de lo mismo. Son escalables si lo haces bien. Eh, si cuidas bastante tu backend, si creas una solución robusta de arquitectura, esto escala demasiado bien. Escala en serverless, escala en un backend por sí solo, escala en monolitos, escala en microservicios. Entonces, nada, los invito a darse una oportunidad cuando puedan a utilizar esta librería que a mí personalmente me ha enamorado bastante, que se llama TRPC. Entonces, chicos, ese es como mi mensaje del día de hoy. Espero les haya gustado. Excelente, Jesús. Gracias por la presentación. A ver, tenemos un espacio para preguntas. ¿Alguien acá no se han tímido? Claro. Hola, una pregunta. ¿Cómo, cómo se puede manejar desde TRPC todo el tema, digamos, relacionado con la seguridad? Porque muchas veces nosotros desde la parte de nuestro backend quizás implementamos, no sé, middlewares o Guard para realizar todo lo que es el tema de protección, para validar, digamos, que los datos que envía el frontend. ¿Cómo hacemos nosotros para implementar eso en gRPC? Si se puede. Y también, eh,
cuándo nosotros debemos saber si es correcto implementarlo o no, en qué proyectos es recomendable implementar TRPC y en cuáles no. Ok, fueron varias preguntas. La primera es cómo hacemos con el tema seguridad. La segunda pregunta, el tema de middlewares. Y la tercera es el tema de cuándo implementarlo y cuándo no. Dale, la primera pregunta es, sí, ¿cómo configuramos un middleware? Nosotros, pues nada, los mismos templates o cuando nosotros inicializamos este tipo de proyectos, normalmente él nos crea una configuración básica y nosotros en el momento de la inicialización es donde hacemos nosotros el proceso de crear contextos y crear también el tema de middlewares. Entonces, básicamente te vas a la configuración y creas un middleware. Para más detalles, nos vamos, si quieres, a la misma documentación en donde nos explican cómo crear un middleware también paso a paso. Normalmente es tan simple como, y les enseño un poco también la documentación, el tema de middleware aprovecho. Y pues nada, es así de sencillo como crear un nuevo middleware y ese middleware se va a ejecutar cada vez que hagas un llamado o en los llamados que tú elijas. Y hay programas que haga el middleware o este proceso que va intermedio de la llamada del front y el backend. Dice como que bueno, en el middleware voy a manejar que el usuario esté logueado y si no está logueado le regreso tal cosa o lo dejo pasar. Y entonces, pues nada, creas una función que se ejecute en la mitad. También va alineado en el tema de, estamos hablando, el tema de los contextos, si no estoy mal. ¿Cómo se crea un contexto? Igual, en el mismo contexto puedes ejecutarlo en el middleware. Ahora no encuentro dónde está el Visual Studio. Y nada, aquí mismo nosotros creamos un contexto que esté siempre llamando. Si el usuario no está logueado, le mandamos un error diciéndole que no está logueado y el frontend nosotros lo ponemos. En el caso de que el error sea que no está logueado, lo mandamos al frontend, lo mandamos a un login y que en ese login se loguee y cuando se loguee guarde esos datos en el contexto y en el contexto nosotros leemos como que el usuario está logueado porque tiene el API token o la jugada que tú quieras guardar y ya cuando se hagan los llamados en el backend nosotros en el backend simplemente leemos como que en el contexto viene el token y si, o bueno, lo podemos validar en la llamada, pero también lo podemos validar en el middleware. Si todo ok, le mandamos las notas y si no tenemos esos datos, si no tenemos los datos del token, pues nada, le mandamos un error. Y pues ya sea tanto de la misma función como en los contextos. Normalmente la gente lo trabaja en los contextos, pero ustedes pueden utilizar estas funciones de lectura de que el usuario está logueado tanto en los middlewares como en estas funciones de router o de backend. La tercera pregunta es ¿cuándo no? Ok, esto es para todo excepto cuando, bueno, por ejemplo, les estaba hablando en el tema de que, por ejemplo, entre backends, si ustedes se quieren comunicar entre microservicios, normalmente lo que se usa es gRPC. Pero si tú quieres utilizar TRPC también lo puedes hacer porque son llamadas de bajo latencia y más si está en el mismo servidor. Se comunica todo a través de HTTP. Lo que sí es mejor gRPC es que, como te digo, trabaja con buffers, trabaja con HTTP2 y lo que se asegura es que se vaya muy rápido esa comunicación entre microservicios. Ok, puedes utilizar TRPC, pero hay otras soluciones, incluso también conectándote por debajo en el mismo servidor, haciendo tus llamados en el mismo servicio, yo no sé, en tu mismo Docker, en tu mismo Kubernetes, en lo que estés utilizando. ¿En qué otras cosas? No sería tan recomendable. De pronto cuando hay cosas más difíciles de serializar, que serializar es como convertir cosas a strings que pueda leer el backend y el frontend muy rápidamente, que ya serían, yo qué sé, buffers de datos, que serían blob data, como pueden ser ya imágenes o videos, o de pronto quieres tener un streaming de video, para esas cosas no está pensado TRPC. Y nada, para que otras cosas no sé. Por ejemplo, si tú tienes un proyecto ya muy grande trabajando con GraphQL o ya tengas un proyecto muy grande trabajando con REST, no te preocupes, esto puede trabajar al lado de eso. Puedes ir migrando de un endpoint a otro. Normalmente en la empresa que yo he trabajado ahora y en otras, normalmente las migraciones las hacemos poco a poco.
si queremos utilizar mucho esta tecnología, tener claro para qué la vamos a utilizar y migrar de un endpoint a otro, uno primero, otro después y así. Hay un documento que hablan de Google, el Google Console, que es básicamente esta consola de desarrollador que tiene Google. Ellos dicen que ellos migraron de JavaScript a TypeScript, así migrando una funcionalidad por otra hasta que migraron todo el servicio. Pero es algo que a veces que el producto es tan grande que toma bastante tiempo, así que migrar porque sí, o sea, sí lo puedes hacer, pero lo más recomendable es una cosa a la vez. No sé si respondí tus preguntas. Sí, muchas gracias. Sí. Yo tengo una pregunta, Jesús. Aquí en el proyecto que nos mostraste de notas, digamos que cuando tú creabas una nota nueva, tú como que escuchabas un evento de que si se hizo y hacías como un refresh, Ujú. pero TRPC no tiene algo así como escuchar un evento, algo así como un webhook, como escuchar un evento que pasa en el backend y el backend directamente le dice al client como que aquí está tu data. Sí, O hay que tú, hacerlo un polling siempre. o sea, tú quieres hacer un boot de datos, ya que uno tenga en el frontend una cosa que No, uno como escuche un WebSocket, evento. algo así típico, como que tú tienes un chat y entonces Ujú. se actualiza cuando el servidor te envía la data. Que si se puede hacer Sí, por TRPC, bueno, TRPC. ajá, si se puede hacer por TRPC. No, Esa es mi duda. esa funcionalidad no está pensada, TRPC, desconozco ahora si la tiene, el tema de RTC. Lo puedes implementar, sí, puedes tener un boot de datos y en ese boot de datos escuchar RTC y después cuando el RTC, que es el WebSocket, que es el tema de conexión, el live en vivo, en streaming, vamos a decirle streaming. Cuando tú tienes ese streaming, claro, si escucha el streaming, puedes llamar el TRPC, sí se puede de esa forma, pero ahora mismo TRPC no tiene como, o no está pensado para declarar esta funcionalidad ahora mismo. Te la puedes inventar si quieres, puedes contribuir al repo y tal, como que ahí tengo un issue, quiero implementar esta jugada y tal. Ah, Roman, ya, contribuidor premium, tú la tienes ¿Alguna otra clara. pregunta por acá? Y más cerca de ti. Una pregunta, ¿cómo se podría, digamos, utilizar ChatGPT en una base de datos Bueno, utilizar TRPC para... para implementarlo en una base de datos? Sí, bueno, aquí, aquí yo hice una pequeña implementación con Prisma, que tengo documentado, que Prisma utilice un SQL Elite que tengo instalado aquí en el Node Modules. Y nada, tengo una configuración sencilla de base de datos que es básicamente las notas, el objeto de notas. Y yo con Prisma, que es el ORM, también puedes utilizar un query builder si tú quieres. También el que le pase select, asterisco, from, tabla, notes. Y pues sí, ya conectarlo con la base de datos que tú quieras. Normalmente TRPC es agnóstico, puedes utilizar Mongo, Postgres, en este caso utilizamos SQL Elite, puedes utilizar la base de datos que tú quieras. Simplemente, no sé, aquí por ejemplo en el return, déjale claro, mira, por ejemplo yo aquí en el contexto yo dejé claro que siempre utilizaran Prisma. La configuración del Prisma está por aquí debajo, que aquí, por aquí está, por aquí está, por aquí está, bueno, por aquí no está. Entonces vamos a utilizar esta cosita que se llama Prisma. Ah, no, mentira, también la puedo llamar desde acá si no estoy mal, porque está perfectamente tipado, entonces puedo decirle dónde está la implementación de Prisma. No, ¿verdad? Me vas a dejar mal. A ver, ¿dónde dice aquí Go to Implementation? A ver, implementaciones. No sé cómo funciona todavía el computador de Luis. Me perdonarán, pero sí, uno configura un cliente de Prisma. Por ejemplo, aquí está, ya encontré la configuración. Que aquí configuramos Prisma para que nos escuche pues las funciones que vienen de la base de datos. Aquí yo utilizo varias, por ejemplo el find many, el update y el delete. También puedo utilizar, como te digo, un query builder o la funcionalidad que venga con tu base de datos. Entonces, Gracias. Hola, buenas. Disculpa, mencionaste que también se puede utilizar en el backend. ¿Tienes algún ejemplo utilizándolo ya que aquí no me va? en vivo, ahora mismo no, pero claro, como te muestro, como te mostré ahorita en la documentación, hay varios proyectos
que se utiliza, por ejemplo, en librerías y en backends. Aquí, por ejemplo, mira, ve, aquí justo hay uno de WebSockets. Entonces lo que decía Luis ya existe, nada más hay que investigar esa solución. Pero sí, aquí hay bastantes conectores que funcionan también para test y para servidores. Entonces solamente es investigar cuál es tu necesidad específica y documentarte en cuál es la que más necesitas para comunicarte entre tus backends. Igual no creo que funcione distinto. Por ejemplo, tú nada más crearías un servicio de TRPC y ese backend escucharlo desde el cliente que tengas en el otro backend. O sea, es agnóstico también porque simplemente es tener el esquema y con ese esquema ya tú sabes qué funciones tiene, ya sabes qué funciones llama y cómo se llaman, entonces esto debería ser completamente invisible si lo quieres utilizar en backend o en un frontend. Simplemente ya con tener un servidor y que ese servicio ya te entregue tu esquema, ya tú puedes llamar esas funciones en backends, en frontend, el servidor y si de pronto quieres un hardware conectado a una red si quieres. Gracias. Más ¿Una preguntas. pregunta más? Aquí arriba. Más preguntas. Pregunten, que esto no se ve todos los días. Buenas. Amigo, tengo una pregunta acerca de cuando te refieres que está perfectamente tipado. No sé, siento como la impresión de que, bueno, el tipado, ¿cómo funciona en realidad en TRPC? Por ejemplo, veo que estás recibiendo como una guía de la información que te va a devolver ese servicio. Puedes dar por hecho o ese servicio te dice, ok, este campo puede ser un define, puede que venga o no, o puedes dar por hecho de que todos esos campos son obligatorios y se van a llegar, o simplemente TRPC lo que te está diciendo es, ok, por ejemplo, en esa función de crear notas, tengo la instancia o este contexto de este modelo, estos son sus campos y así funciona como tal esa interfaz o no es un tipado como tal completo. Sí, sí es un tipado como tal. Nosotros utilizamos, bueno, en este ejemplo utilicé SOT, que también puedes utilizar Joop o puedes utilizar los mismos tipos que trae por defecto TypeScript. En la industria normalmente se utiliza más SOT para tipar, para asegurar el tipo de cosas, ya que es una solución bastante completa. Pero sí, básicamente todo aquí se infiere, es decir, que el tipo que nosotros le digamos que va a retornar, ese tipo se va a inferir cuando nosotros vayamos a utilizar esa misma función. Es un proceso completo por debajo que explicamos a grandes rasgos en la presentación. Al momento de crear la función en el backend, no encuentro la presentación donde está acá, ya la vi, que funciona acá donde dice generación del código TypeScript. Nosotros definimos la función, cuando definimos los tipos de la función, se genera el código TypeScript y ese código TypeScript es el que se comparte con el frontend o el backend o el server o donde tú quieres que lo vayas a utilizar. Y nada, una vez que tú le digas acá como que, hey, créame un input que reciba un ID o si también dice, por ejemplo, un title, en este caso, en un title, y que ese title sea un, yo qué sé, un number, porque sí, ya, entonces aquí nosotros guardamos, se crea el archivo, TRPC crea el archivo, y acá cuando nosotros ya recibimos el archivo en el frontend o en el backend que tú quieras, en donde tú quieras, aquí tú dices como que, te pasé un ID, pero me estás pidiendo un title. Entonces, sí, o sea, nosotros definimos el tipo en el backend y ese cuando se genera ese archivo con esos datos ya inferidos que ya tú definiste, en el frontend donde tú quieras y te llega el archivo y dices como que, man, cambió esto, ahora me está pidiendo un title. Entonces, nada, tú vas acá y le das un title y ya te dice como que, hey, esta vaina me está pidiendo un nombre y tú me pasaste un string, no hay problema y tal, le pasas un nombre. Y nada, el tipo tú lo declaras y se infiere donde lo vayas a utilizar. Entonces, no sé si ya contesté tu pregunta. ¿Alguna otra pregunta por acá? Bueno, aquí Eh, hay una pregunta más. sí, pregunten, no tengan miedo que... Bueno, dos preguntas. Como tal, ya que tengo un backend,
cuando uno quiere implementar alguna regla tipo CORS, que sea solo para el frontend, que tenga X DNS. ¿Cómo funciona en ese momento? Porque nos estamos apuntando directamente a un endpoint o algo por el estilo. Y la otra pregunta era algo similar, o sea, cuando el frontend dispara hacia el backend, o sea, él dispara hacia un DNS en específico, o cómo funciona esa conexión, tipo, voy a dispararse a un, no sé, load balancer, y el load balancer ya distribuye como la petición hacia diferentes backends, o cómo funciona el TRPC, la conexión entre frontend y backend. Sí, la pregunta corta es, ¿funciona como si estuvieras haciendo un servicio REST o también como un servicio GraphQL? Por ejemplo, tú estabas preguntando en el tema de los headers de CORS, que CORS se conoce como un problema de orígenes, o sea, es decir, como que un backend, un frontend solamente va a recibir datos de un origen, y entonces nosotros nada más queremos que ese origen sea mi dominio y el localhost 3000 con la IP de mi máquina. Eso es setearle un host, un CORS. Ya, entonces nada, así de simple en la creación de nosotros crear el servicio, de donde lo vayamos a crear, ya sea en NES, Express, que nosotros es lo que normalmente utilizamos en, para crear servicios. Pues nada, la configuración también es muy simple. Eh, del lado del frontend se generan los headers, del lado del backend también en la configuración. Entonces, normalmente es igual de transparente. Eh, Ahora no te voy a dar un caso específico porque no lo tenía preparado para esta presentación, pero funciona exactamente igual. Puedes configurarlo y definirlo normalmente. Aquí está completamente, ¿cómo se llama? Documentado, y puedes tener tu caso para, como tú decías, load balancer, Kubernetes, porque normalmente solo maneja el Docker con un enrutador que, bueno, esa es una configuración de red bastante compleja que depende de 50.000 cosas, pero ya que estamos hablando de core, sí se puede manejar. Aquí dice que con una simple función, un middleware, esto va a revisar cada petición y va a manejar el core que tú le hayas configurado. Normalmente utilizan esta librería de cores open source y ahí manejas esos datos. No sé si de pronto quieras más explicación acerca del tema de los load balancer, porque eso realmente es una configuración más de infraestructura. Normalmente eso es transparente para el TRPC, porque normalmente tú pones esto en un servidor que lea el puerto 3000 o que lea en una URL, y él solamente va a leer lo que le diga la URL del papá. Y ya el papá y Docker, ya como Kubernetes o un load balancer o AWS Lambda, lo que tú quieras, es el que va a decirle como que, oye, pásalo, todo el tráfico pásala a esta URL porque esto es de TRPC. Ya, entonces ahí, eso es algo más transparente para TRPC, pero el tema de cores es bastante sencillo, como utilizar esta librería open source y pasarle la configuración o las limitantes que tú quieras. Jesús, preguntan acá en el chat eh, que si existen servicios de AWS que se basen en TRPC, algo como las lambdas. Claro, claro, esto funciona con lambdas, como, con lo que tú quieras. Puedes, si quieres, también utilizar Red Hat o lo que cualquier empanada. Esto simplemente dockerízalo y que eso sea un servicio que se corra en ese puerto. Y como le decía el compañero, eso corre donde tú quieras. Si de pronto necesitas utilizar Docker, Kubernetes o un servidor, el que tú quieras, Express, Fastify, lo puedes crear en todo eso, también en Deno, en Boom, que de pronto hay una charla de Boom.js, por si de pronto les interesa también esa tecnología, alcen la mano y pregúntenlo en la encuesta que le vamos a mandar. En donde tú quieras, este TRPC corre porque eso es invisible para él. ¿Alguna otra pregunta más, chicos? Bueno, ya había una pregunta, ¿no? Ya, no, ya terminamos. Muchas gracias, Jesús. Aplauso. Bueno, chicos, muchas gracias.